Vamos a ir a la palabra de Dios. Yo tengo para predicar un mensaje que he titulado El llamado de Dios. Aleluya. Vamos a Efesios, la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, mis amados hermanos. Vamos a estar 3 días de campaña gozándonos. Comenzamos hoy viernes y mañana sábado seguimos a las 6 de la tarde. Y el domingo a las 9:30, ¿verdad, amén, pastores? Amén. Gloria al Señor. Así que usted puede invitar a alguien más, hermanos, y decirle que su iglesia celebra la misericordia del Señor, amén, que su iglesia celebra la fidelidad de Dios, que su iglesia celebra que tenemos un Cristo vivo, que está salvando, que está sanando, que está libertando, que está haciendo obras preciosas en los corazones de aquellos que le buscan y que le aman. Gloria a Dios. Tenemos listo Efesios capítulo 1. Vamos a ir a leer, a fijar nuestros ojos en el versículo 18 para la gloria del Señor. Efesios 1:18. Cuando lo hayan encontrado, dígame con un amén. Amén. Aleluya. Hemos tenido un sol muy brillante este día, ¿verdad? Comparado con ayer, ha sido un cambio precioso de parte de Dios. Ha sido esto. Dice la palabra del Señor, Efesios capítulo 1, verso 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Yo quiero que usted, amado hermano, ahí donde está, unamos nuestra oración delante del Señor y pidamos al Espíritu Santo que nos hable, pero también pidamos al Espíritu Santo que abra nuestro oído espiritual y que seamos sensibles a la voz de Dios a nuestra vida. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, una vez más. Hemos escuchado testimonios, cantos, alabanza, adoración, Señor, de todo cuanto se ha celebrado, se ha hecho en este lugar por tu voluntad y gracia. Señor, no queremos detener nada en esta noche y no pensar en nosotros, sino más que para darte a ti la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Señor, este es tu pueblo, Iglesia Pentecostés Nuevo Empezar. Esta es tu iglesia, Señor. Este es el pueblo que tú has bendecido, que tú quisiste, Señor, establecer en esta ciudad, en este estado. Y, Señor, lo que estés haciendo y lo que vas a hacer con ellos es obra de tu poder y gracia. Señor, cumple tu propósito en ellos. Unge en esta noche. Da una unción fresca, Espíritu de Dios, que pueda cada creyente en este lugar comprender, Señor mío, lo que tú estás haciendo y la obra a la cual tú quieres poner a hacer a cada uno de ellos. Gracias te da mi alma y mi espíritu y confío en tu poder, Padre, que esta palabra tuya llegue y caiga en corazones donde hay tierra fértil y produzca fruto que te honre y te agrade a ti, Señor mío. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Aleluya. Tome su lugar de asiento, mis amados hermanos. Aleluya. El llamado de Dios. Bendito sea el Señor. Alumbrando, dice el apóstol San Pablo, los ojos de vuestro entendimiento. Hay que tener ojos alumbrados de entendimiento para saber cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. El llamado en la Biblia se usa para referirse a pertenecer a Cristo y participar en su obra redentora en el mundo. Llamado del griego kaleo, que se usa para
convocar o invitar a ser semejantes a Cristo. Mira que es el llamado del Señor, no es algo superficial, no es algo sencillo, es algo poderoso, es algo grande, es un sentir de Dios, es un sentir especial de parte de Dios para con cada uno de nosotros. Cuando nos preguntamos qué dice la Biblia acerca de esto, de este llamamiento, la Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:24 que fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y en 2 Tesalonicenses 2:14 dice también la Sagrada Escritura, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Note la grandeza del propósito en el llamado que Dios nos hace en Él. Primera Pedro, capítulo 2, verso 4, el apóstol se refiere al llamado donde dice, pues para esto, hay un propósito, para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos, para seguir sus pisadas. Hay aquí, hermanos, en este versículo, y me gozo de saber que le servimos o trabajamos en el reino para el grande, para el todopoderoso, para el mejor. Amén. Habrán personas que se sientan quizás muy orgullosos, hablando en el buen sentido de la palabra, de pertenecer o de servir o trabajar para alguien o para alguna empresa donde le paguen bien o donde la empresa tenga un prestigio, etcétera, etcétera. Pero cuando hablamos del llamado que nos hace Dios para servir, para trabajar en su reino, es glorioso saber que le servimos al mejor, al más grande, amén, al que no tiene comparación. Servir a Cristo, iglesia, servir a Cristo es y debe de ser para nosotros algo que cada uno entienda en el propósito y pueda decir, privilegiado soy de parte de Dios cuando Él nos llama para desempeñar, para servir, para seguir, para hacer algo en pro de este reino que nunca tendrá fin. Aleluya. Su reino nunca tendrá fin. Le da gloria al Señor. Amén. Quiero que se goce. 18 años han pasado ya, pero nosotros no sabemos cuánto tiempo más el Señor tarde en volver y llevarnos con Él en rapto glorioso. Y en tanto que la iglesia está aquí en la tierra, la palabra del Señor nos enseña que debemos trabajar en tanto que el día dura, porque la noche viene cuando nadie quizá podrá obrar. Iglesia, qué lindo es que entendamos que hay urgencia en el cielo, hay urgencia en el reino al movilizarnos. Al movilizar a su iglesia aquí en la tierra para que el propósito de la extensión del reino de Jesucristo se cumpla, usando cada vida, usando desde el más pequeñito hasta el mayor, y que ninguno de nosotros pueda decir yo no. ¿Por qué? Desde el momento en que Cristo nos ha traído a su reino, Él tiene para nosotros, hermanos míos,
un lugar especial para que cada uno de nosotros nos desarrollemos y podamos servir, desempeñar el propósito, el plan que Él tiene para cada vida de nosotros. Maravilloso, es maravilloso. Sabe que en todo llamado hay una misión y el desarrollo de los propósitos divinos. Cada uno, yo bendigo al Señor y cada vez que recuerdo de cómo la misericordia de Dios me invitó el Señor para servir en su reino, me gozo. Me gozo, hermanos, porque quizá nadie pudiese haberme señalado a mí y decir, yo le doy una calificación a esa jovencita para que pueda ser pastora. No cumplía yo los 18 años todavía. 17, mis altos 17 años. El Señor me permite y me envían al campo de trabajo pastoral. Era una ciudad pequeña pero muy convulsionada. La guerra de mi país había explotado en ese año. Y yo estaba en un pueblo donde estaba lo más recio, lo más crudo de la guerra en El Salvador. Eran tiempos difíciles, tiempos bien adversos. Quizá nadie pudo haberme dicho a mí, usted califica, usted está apta para esa misión. El Señor me preguntó a mí si yo estaba dispuesta a ir. 2 peticiones tenía yo delante del Señor. Una, yo quería ser maestra de educación secular. Y la segunda, yo le quería servir al Señor. Esas eran mis peticiones. La primera, yo no tenía las posibilidades para tener la educación formal que se requería para tener un título de graduación para ser maestra de educación secular. No tenía los recursos. Tenía un Dios todopoderoso, pero no tenía los recursos. Y 2, yo le decía al Señor, yo te quiero servir. ¿Dónde? No lo sé, pero sí te quiero servir. Mi fuerte en el Evangelio, solamente tenía 3 años de haberme convertido, pero a mí me gustaba mucho la evangelización personal. Tomaba un autobús que iba rumbo a la capital, me bajaba, unas 5 cuadras más adelante y mientras tanto repartía tratados en el autobús y ahí evangelizaba. Me bajaba, de regreso hacía lo mismo, me subía a otro autobús que iba de regreso y hacía lo mismo, evangelizando en el autobús. Esa era mi manera de servir. Y ahí estaba, orando, ayunando y diciéndole al Señor lo que en mi corazón había. Una noche en una vigilia estábamos orando cuando el Espíritu Santo de Dios se manifiesta en medio nuestro. Y el Señor me habla y me dice, te voy a sacar de este lugar y vas a ir a un pueblo que no conoces y allá me vas a servir. Yo eso decía, ha de faltar mucho porque yo estoy muy jovencita. Yo no tengo experiencia. Y eso saber cuándo va a ser. Pero yo orando le dije al Señor, aquí estoy. Soy tuya. Haz conmigo según tu voluntad. Pero yo según faltaban muchos años. No pasó un mes, hermanos, después de eso, cuando estaba orando, estaba en la iglesia y mi pastor llamó diciendo que en la conferencia nacional de las asambleas de Dios habían acordado y estaban en busca de una pastora porque había una iglesia en la ciudad de San Francisco Gotera, Morazán, El Salvador,
que estaban solicitando a una mujer pastora. Eran 7 hermanos, la congregación, 5 mujeres y 2 hombres. Y en la votación de la membresía de los 7, las mujeres dominaban el grupo y las hermanas dijeron, no, queremos una pastora. Y los caballeros dijeron, pues está bien. Hermanos, en esos tiempos no era tan común pedir a una mujer pastora. Pero Dios trabaja como Él quiere. Él trabaja como Él quiere. Y los hermanos aprobaron. La conferencia estaba buscando una pastora. Y mi pastor me llama y dice, la he recomendado muy bien, porque he visto en usted que hay llamamiento para servir al Señor. Yo no me lo creí. Yo. ¿De verdad, pastor? Sí. Bueno, pastor. ¿Usted qué dice? Y dije, déjeme orar. Déjeme preguntarle yo al Señor si esto es lo que Él quiere. Y yo le vuelvo y le doy la respuesta. Y se no se tarde porque es urgente. Bueno, y vuelvo a orar. Estaba orando, y vuelvo a orar. Y recibo otra llamada. Esa llamada era de alguien que estaba queriendo hacer una obra filantrópica. Estaban queriendo hacer una inversión en alguien que no tuviera recursos. Y me llama alguien conocido y me dice, la oportunidad de tu vida, hija. ¿Qué pasó? Hay una familia que quiere adoptarte para pagarte tus estudios. ¿De verdad? Sí, ellos van a cubrir con todos los gastos para que tú puedas cursar la carrera que tú tanto has querido para ser una maestra de educación secular. Hay 2 cosas a la misma vez. 2 cosas que yo había orado por esas. Y Dios trae la respuesta a la misma vez. ¿Qué era que yo tenía que tomar una decisión? ¿Cuál de las 2? Las 2 eran respuestas del cielo. Porque cuando Dios hace algo, hermanos, no nos da a nosotros, cuando Dios nos invita a servirle, no es porque yo no tenga opciones, es porque yo tengo que tener una elección correcta en cuanto a qué es prioridad en la vida mía. Y entonces tenía yo que tomar la decisión. Igual, déjeme orar. Yo debía tomar una sola decisión, hermanos. Y por supuesto ya usted se imagina cuál fue la decisión, porque aquí estoy. Opté por el servicio a la obra del Señor. Usted no sabe cómo me criticaron a mí. Usted no sabe cuánta gente me dijo a mí, mira tú lo que fuiste a escoger, a ser una pastora. ¿No sabes que los pastores no tienen ni dónde caer muertos? Tan jovencita tú despreciaste la carrera del magisterio por la del ministerio. Aparentemente, hermanos míos, ante la óptica del mundo, yo era una perdedora, porque había optado por servir a Cristo, mi Señor, en el trabajo ministerial. En todo llamado hay una misión y el desarrollo de los propósitos divinos. Son los propósitos de Dios, son los propósitos del reino, usando gente con virtudes y defectos como lo somos cada uno de nosotros los cristianos. Alguien dijo, la obra solemne de la que el ministerio cristiano se trata demanda el todo del hombre y lo mejor de él,
comprometerse con Él, o sea, con Dios a medias, o sea, comprometerse con el ministerio a medias, es un insulto a Dios y al hombre. Lo dijo el predicador Spurgeon. Porque toda obra, hermanos, la obra solemne de la que el ministerio cristiano se trata, demanda el todo del hombre. Nos demanda, no es un juego, no es un a ver qué sale, no es a ver cómo me va. Estamos conscientes de que el llamado de Dios es serio, que el llamado de Dios es importante, que el llamado de Dios es santo, que el llamado de Dios es imperativo. Estamos conscientes, y en la iglesia del Señor debemos, amados míos, anhelar ser esa iglesia que avanza, esa iglesia que Jesús dijo: edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Sabe por qué? Porque es la iglesia que le ha creído al Señor, columna y baluarte de la verdad. Alabado sea su nombre. Aleluya. Es un organismo vivo. Es un organismo que tiene vida. Sí, por supuesto que la iglesia se organiza. Tiene fundamentos. Tiene gobierno. Pero el gobierno de la iglesia, hermanos míos, no es la vida. La iglesia como organismo tiene vida de parte de su Señor, que es la cabeza, el cual lo llena todo. Y Cristo Jesús se hace visible a través de una iglesia que lo proclama, que lo adora, que lo ama, que lo sirve, que lo proclama, que lo espera, que lo anhela, que lo invita, que le sirve. Alabado sea su nombre. Ser la iglesia del Señor, hermanos, no es poca cosa, es algo grande. Pertenecemos al cuerpo de Cristo. Pertenecemos a millares y millares de personas en el mundo entero que tienen por Rey y Señor a uno solo, y su nombre es Jesús. Amén. Aleluya, aleluya. Le damos a Él la gloria. Lo invitamos a que se mueva en medio nuestro. Lo invitamos a que obre maravillas. Lo invitamos, aleluya, a que en nuestros agapes, a que en nuestras asambleas, a que en nuestras reuniones Él reciba la adoración. Él haga, aleluya, a través de este pueblo. Él traiga respuesta a las oraciones. Él haga milagros, señales y prodigios, porque Él es el Señor de la iglesia. Hay vida en Cristo. Hay vida en su nombre. Hay poder en su nombre. Cuando Él te toca, amado mío, cuando Él te toca, algo sucede en nuestro ser interior. No puedes quedarte inerte, no puedes quedarte aislado, no puedes quedarte apagado. Tienes que darle la gloria, tienes que decir: soy de Él y para Él, vivo por Él, vivo para Él. Aleluya. Algo sucede en el interior de esa iglesia, que acepta, que reconoce que Jesús le ha llamado para ser de Él. Aleluya. Tal como soy, Señor, decía el himnólogo. Tal como soy. Él ha obrado en ti. Él ha obrado en mí. Él ha puesto de su Santo Espíritu. Él ha puesto de sus talentos y de sus dones. Él ha puesto de su llenura. Él ha puesto de su gracia, de su carisma, de su presencia, de su voz. Él ha puesto en ti lo que nadie quizá
pudo haberte dado o ofrecido a ti. Te ha dado de su gracia, te ha dado de su poder, te ha dado de su infinita misericordia, te ha dado de su conocimiento, te ha dado luz, te ha dado esperanza, te ha dado poder. Aleluya. Aleluya. Pensemos. Los discípulos de Jesús fueron llamados para ser pescadores de hombres. Aquel Pedro, cuando ve aquel milagro de la pesca milagrosa, cae postrado y adora a Jesús y lo reconoce como Señor. Y Jesús le dice: desde ahora serás ya no más un pescador de peces. Ya no será ese tu negocio, Pedro. Los barcos, las redes, el olor, el perfume de pescado, no más. Ahora serás un pescador de almas, pescador de hombres. Y tirarás la red. Y cuando tiró la red aquel Pedro, 5,000, 3,000 almas vinieron a Cristo. No era Pedro. No era porque Pedro era elocuente. La Biblia dice que era del vulgo. No tenía quizás mayor conocimiento. Pero ¿qué hacía que Pedro? ¿Qué hacía que Pedro fuera tan, hermanos, eficiente a la hora de predicar? Es porque tenía la verdad del Evangelio de Jesucristo. Es porque confrontaba al hombre delante de su Dios y hacía ver la necesidad que el ser humano tiene de conocer a Cristo como su Salvador personal. Iglesia, cada uno de nosotros miraba a los jóvenes haciendo el drama y observaba y decía cómo Dios toma y enseña, moldea, trae el sentir desde los primeros pasos que el creyente puede dar en el Señor. Jeremías fue llamado para ser profeta a las naciones. Pablo fue llamado para predicar a los gentiles. Amén. Moisés fue llamado desde la zarza ardiente para que fuera el libertador de Israel. Aleluya. El llamado de Dios, mis amados hermanos, número 1, es inconfundible. Es inconfundible. Su voz es clara. Aleluya. Testificaban cuando decían que el hermano Mario bromeando había dicho que iba a venir para acá y aquí iba a plantar obra, a comenzar una obra. Cuando nosotros hablamos, muchas veces, hermanos, quizás hablamos y pensamos que hablamos desde nuestra mente, pero cuando hablamos desde el corazón, hay un sentir de Dios cuando nosotros declaramos con nuestros labios lo que Dios puede hacer con nosotros en su reino bendito. Y nos usa de acuerdo a sus planes y a sus propósitos, porque el llamado de Dios es inconfundible. Cuando la Biblia nos llama que cuando Dios llamó a Samuel, Samuel era un niño, era un jovencito, quizás un adolescente. Y la palabra de Dios nos enseña en primer libro de Samuel capítulo 3 verso 3. Recuerde, el llamado de Dios es inconfundible. Samuel oye su voz. Samuel oye que le hablan, Samuel. Y él, sin saber discernir entre aquella voz, va con el sacerdote y le dice: ¿para qué me has llamado? Elí, que era el sacerdote, le dice: no, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. El niño vuelve a oír la voz, Samuel, vuelve a levantarse.
No, vuelve y acuéstate, yo no te he llamado. La tercera vez, cuando el sacerdote entendió que él no lo estaba llamando y que el muchachito estaba oyendo la voz, dijo, aquí hay algo diferente. Cuando vuelvas a oír la voz, hijo, di, habla, Señor, que tu siervo oye. Dice la palabra que antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. La respuesta a Dios, la voz de Dios al hombre, hermano, y la respuesta del hombre hacia Dios es importante. Dios está hablando a muchos hoy en día, pero hay muchos que hacen caso omiso a esa voz. Hay muchos que le están diciendo a Dios, confírmamelo, confírmamelo una y otra vez. Mis amados, Dios ha seguido hablándote, pero no has tenido el tiempo para detenerte a responder. No has querido aceptar el reto a aquello que Dios te está invitando a hacer en Él. Es tiempo, iglesia. Hay gente aquí, yo no sé quién es, pero hay gente aquí que vienen luchando con Dios en su ser interior por algo que Dios le está indicando hacer. La Biblia dice que cuando el joven responde a Dios, a aquel llamado, ahí hay un crecer, ahí hay un desarrollarse, ahí hay una acción de trabajo, ahí hay una intervención del poder de Dios a favor de la nación, a favor de los hombres, a favor de todo lo que Dios quería hacer. Pero si el hombre o la mujer se detienen en aquello que Dios quiere, en aquella voz o en aquel llamado que Dios está haciendo, habrán muchas cosas, amados. No que el enemigo destruya los planes de Dios, pero muchas veces los entretiene, los detiene, simplemente porque hay hombres y mujeres de Dios que están haciendo caso omiso al llamado del Señor. Pero el llamado de Dios es inconfundible. Alabado sea Dios. Aleluya. Aleluya. Número 2, el llamado de Dios es ineludible. Dios, cuando llamó a Jonás y lo comisionó para predicar a gente que eran crueles, en un término más moderno le llamaríamos terroristas, inmorales, idólatras. Eso eran los ninivitas. Pero Jonás no responde de manera que va diligente a ese llamado, sino que decide eludir ese llamado y compra un pasaje, vamos a decir un tour, que lo llevara a Tarsis. Y él, bien cómodo, desciende a la parte más baja del barco. Y dice la escritura que allí se pone a dormir. Ahí a gusto. Ahí como si no estuviese pasando nada. Haciendo Jonás caso omiso del llamado de Dios a él. Quiero despertar, iglesia, un sentir del oír, del entender, como dice el apóstol Pablo. Que ciñamos los lomos del entendimiento para comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y la perfecta en nuestro trabajar, desarrollar, crecer en el Señor. De hecho, 18 años se han ido. Pero lo que Dios quiere hacer, desatar quizá
un avivamiento fresco, fuerte, poderoso, que alcance a Weatherford, que se planten obras nuevas, que se envíen obreros, que se levanten ministros de la alabanza, maestros de educación cristiana, que se avance al norte, al sur, al este y al oeste por el poder del Espíritu Santo en una iglesia que oye a Dios. El profeta pensó, bueno, yo me pongo a dormir y aquí pues que vean los ninivitas cómo les va. Ah, no. Cuando Dios tiene un llamado, no lo va a dejar quieto, hermano. No lo va a dejar quieto. No te va a dejar quieta. Porque el llamado de Dios no se puede eludir. Se queda dormido. Yo oraba cuando oraba y estaba recibiendo esta palabra. Me hablaba a mí el Espíritu Santo. ¿Cuántos siervo hijo de Dios llamado está dormido? Está cómodo, cobijadito quizás en sus propias, aquellas cosas que le gusta hacer. Está envuelto por esa cobija del entretenimiento. ¿Sabe que hay mucho entretenimiento que el enemigo ha levantado así fuerte sobre la iglesia del Señor para tenernos entretenidos, y ese entretenimiento nos ha dormido? No podemos, hermanos, sentir la compasión por aquellos que atrapados, como en el drama de la jovencita, atrapados por las fuerzas contrarias de las tinieblas del enemigo, han ido cayendo, descendiendo más y más a lo más bajo, y ese es el mundo que nos rodea hoy en día. Filosofías, huecas sutilezas, ideologías de género que batallan contra la familia, y cuando mucho ya la iglesia del Señor ha dicho, bueno, si no podemos contra eso, mejor sigamos la corriente. Hermanos, el llamado de Dios para su iglesia es ser sal para la tierra y luz para este mundo. Es el llamado de Dios para nosotros. No dice que nos escondamos. No dice que nos volvamos como ellos. No dice que sigamos sus corrientes. Dice que alertemos. Dice que publiquemos. Dice que pregonemos. Dios le dijo a Jonás: ve y predica a los ninivitas arrepentimiento. Diles: así ha dicho Jehová. Aleluya. Pero Jonás se fue a la parte más baja del barco a dormir. Nosotros necesitamos escuchar al Espíritu de Dios. Nosotros necesitamos ser atraídos por la unción que rompe yugos, que pudre yugos, por la unción que rompe cadenas, por la unción que despierta el apetito por escuchar a Cristo, por escuchar al Espíritu Santo, por escuchar la voz de Dios, por escuchar ardientemente, apasionadamente, y decir: hay algo más para la iglesia de Cristo. Gracias. Necesitamos, iglesia, decirle al Espíritu Santo: quiero oírte a ti. Quiero caminar en pos de ti. Queremos que arda en nuestro espíritu ese fuego que nos apasione por la verdad de Dios. La verdad de Dios. Y no el
conformismo del mundo. No, la iglesia no ha sido llamada a conformarse, hermano. La iglesia es llamada al despertamiento, al avivamiento, a la proclama, al tener el mensaje que transforma la vida. Alabado sea Dios, aleluya. Cuando se desata la tormenta, cuando se desata la tormenta. Hemos pasado aquí una semana de una tormenta desatada. ¿Y por qué vieron ustedes esa tormenta desatada? ¿Quería enseñar algo el Señor? Que se paraliza todo, que no se puede trabajar, ni se puede salir a divertir, ni a trabajar, a nada. Qué tremendo es cuando la iglesia está encerrada. Si esto lo traslada a ustedes a esa experiencia, esa gran tormenta que tuvo una semana. Y usted mire la diferencia entre la tormenta y el sol que brilla. Mírelo. Iglesia, nosotros no somos llamados a estar abajo, dormidos, arropados en nuestros propios deseos, haciendo cada uno lo que mejor nos guste. Hay algo más. Y ese más lo tiene Dios. Ese poder está en Él. Y cuando la tormenta se desata, aquellos marineros van en busca de la causa. Y le preguntan a aquel Jonás: ¿qué haces aquí, dormilón? ¡Wow! Cuando el impío entiende que la iglesia de Cristo está dormida, oh Dios. Cuando el impío sabe que hay una iglesia que debe de alumbrar, pero que ésta está siguiendo las corrientes del mundo, no es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor tiene una misión. La iglesia del Señor tiene una misión y no podemos, hermanos, eludir ese llamado, porque es nuestra responsabilidad con Dios proclamar el mensaje que nos ha sido dado. Quizás no nos quieran, quizás no seamos populares, quizás no seamos. Jesús dijo que el mundo nos aborrecería porque no éramos del mundo. No podemos eludir el llamado de Dios. El tratar de eludir el llamado siempre provocará tormentas. Y nos preguntamos, ¿cómo los creyentes muchas veces tratan de eludir el llamado de Dios para servirle? No. Pero tú estás siendo llamado, hay un talento de Dios en tu vida, sí, pero no me siento capaz. Sí, pero no tengo tiempo. Sí, pero mejor que lo haga otro. Sí, pero. Damos tanta excusa, hermanos. ¿Qué tormentas esperamos para poder responder al Señor? Heme aquí. El llamado de Dios es impostergable. Dice la Biblia, y mirando Jesús a Leví sentado en el banco de los tributos, le dijo: sígueme. Y la Biblia dice, y al instante dejó todo y le seguía. Lo primero es primero. Lo primero es el Señor, hermanos. Cuarto, el llamado de Dios es imperativo. Dije, Dios llamó a Moisés desde una zarza
y le dio órdenes. Le dijo, ve y saca a mi pueblo de Egipto. Moisés quiso negarse a este llamamiento, dijo, no sé hablar. Soy tartamudo, soy corto de habla, no puedo, no tengo una buena oratoria. Me trabo para hablar. No sé decir palabras adecuadas. La respuesta es de Dios. El respaldo es de Dios. Cuando nosotros vemos cómo Dios comienza a obrar, a llenar los labios de aquel hombre y hacer las señales y los prodigios. ¿Qué tienes en tu mano? Pues una vara, una vara seca, una vara inerte, una vara. Oh, hermanos, pero una vara en las manos de Dios es un instrumento poderoso para hacer señales y prodigios. A veces quizás tú dirás, no tengo los recursos, no tengo la preparación, no soy elocuente, no me he preparado en esto, en aquello. Alguien dijo que Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los que ha llamado. Aleluya. Así trabaja Dios, para darnos a entender su gran poder. Dios se compromete con los fieles, después los hace capaces. Dios, dice su palabra, nos hace aptos para toda buena obra. Le dijo a Gedeón, ve con esta tu fuerza. Y Gedeón se había estado quejando y diciendo, ¿no, cuál? Si no tengo ninguna. Pero la fuerza era de parte de Dios. El poder, iglesia amada, es del Señor. Los talentos, los dones, quien te hace apto, quien te capacita es Dios. Tu responsabilidad y la mía es responder al Señor, a ese llamado que nos está haciendo. Y voy terminando. Este llamado, hermanitos míos, el llamado de Dios es irresistible. Qué bonito. Es irresistible. El profeta Jeremías dijo, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido entre mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Jeremías, hermanos, que le tocó trabajar con un pueblo muy obstinado de corazón, un pueblo apóstata, un pueblo que claudicaba entre dos pensamientos, un pueblo que retaba a Dios. Ser profeta de Dios en ese tiempo no era cosa fácil. Ser profeta de Dios, decir así ha dicho el Señor, ponía al pueblo en una situación que lo odiaba. El pueblo se tapaba literalmente los oídos y decía, no te oiremos. Porque el pueblo quería oír lo bonito, la profecía donde le dice lo bonito, pero no querían escuchar la dirección de Dios cuando les reprendía por su pecado. Y cuando Jeremías hablaba, era lo que decía. Es tanto que habían profetas que hasta, otros falsos profetas que hasta lo golpearon en la mejilla. Y Jeremías decía, es que esto me pone en aprieto, predicar, decir palabra del Señor.
Y Jeremías dijo, mejor me quedo calladito, como dicen muchos cristianos, calladito me veo más bonito. Mejor me quedo callado. ¿Para qué hablo más? ¿Para qué predico? Me van a afrentar, me van a decir de cosas. No digo nada más de esta palabra. No obstante, dice Jeremías, había en mi interior, en mi alma, en mi espíritu, un fuego metido en mis huesos. Ese fuego del espíritu es la llama viva de la palabra. Es la llama del poder de Dios, amados míos, que no lo va a dejar estar quietecito. La iglesia de Cristo necesita ese fuego del Espíritu que llegue a lo profundo de nuestro ser, que llegue a nuestros huesos. Aleluya. Que llegue al hueso, al alma, al Espíritu. Amén. Allí donde no podamos resistir. Porque el llamado de Dios, cuando Dios llama, hermanos, es irresistible. Oh, quise callarlo y decir no más, dijo Jeremías. No obstante, había dentro de mi ser ese fuego. Ese fuego que ardía, ese fuego que me quemaba, ese fuego en mi interior. Iglesia, iglesia, clamemos por ese fuego sobre la iglesia, sobre el pueblo de Cristo, sobre los creyentes en todo lugar. Que entendamos, que conozcamos que el poder del Espíritu Santo en nuestra vida no nos va a dejar quietos ni sin fruto. Habrá un mover y esto no es de hombre ni por hombre. Esto es un milagro en la iglesia del Señor por el poder del Espíritu Santo. Aleluya. El poder de Dios suelto, liberado en la medida. Gracias mía. Gloria a Dios. El poder de Dios, hermanos, es suelto, liberado en la medida de nuestra obediencia a Dios. Cuando nosotros damos ese paso, Dios va adelante, abriendo puertas, proveyendo, bendiciendo, respaldándonos, no porque seamos los mejores ni perfectos, es porque Él es el mejor, es porque Él es el perfecto, es porque Él es el grande, es porque Él es el todopoderoso, es porque Él vive y reina por los siglos de los siglos, es porque no hay otro Dios como el nuestro, es porque es el dueño de la iglesia, es porque Él es el Señor de los señores, es porque Él es mi Rey, Él es mi Dios, Él es mi Señor, Él es mi todo. Aleluya. Y termino con esto diciendo, hermanos, la fuerza del propósito es el motor de todo llamado. Hay un propósito de Dios en tu vida, en lo que Dios te ha llamado a hacer. Ese sentir bonito que te lo ha dado a ti el Señor. Quizás tú mires a tu alrededor esperando a ver quién lo va a hacer. Pero Dios te está hablando a ti. Como lo hizo con aquel siervo de Dios, Isaías, que tuvo que entrar al altar. Decepcionado, desilusionado por lo que estaba sucediendo en su época. El rey había muerto y los años de gloria de la nación quizás se estaban tirando hacia un lado. En ese momento Dios le da la visión a Isaías. ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Isaías tiene que oír la pregunta, pero la respuesta es de él. El llamado de Dios es: ¿quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Tienes la visión de un Dios grande, tienes la visión de un Dios eterno, tienes la visión de un Dios todopoderoso, la tienes ya.
No tienes duda de que Dios es todo poder. No tienes duda de que Dios es grande. No tienes duda de que Dios cumple su palabra. No tienes duda de ellos. Y la pregunta del Señor sigue siendo: ¿quién irá por nosotros? La parte nuestra, la parte del profeta fue: heme aquí, Señor, envíame a mí. Heme aquí, heme aquí. Hay muchas respuestas que Dios está esperando de los labios de su pueblo, de su iglesia. Hay muchos llamamientos que están siendo oídos, pero quizás estamos esperando quién más. Pero Dios te está hablando a ti esta noche. ¿Irás tú? ¿Obedecerás al Señor? ¿Esperarás otra campaña? ¿Esperarás otra helada? ¿Esperarás otra tormenta? ¿Más tormentas? Iglesia, hay un poder sobrenatural en el llamado de Dios, porque ahí está el propósito, la provisión, la bendición, la misión y el milagro. Cuando Dios nos llama, nos capacita, nos ubica en el centro de su voluntad. La pregunta es: ¿qué haremos con esta grande invitación? ¿Qué haremos con la invitación de Dios? Recuerde esto, que lo que no se usa, se pierde. Lo que no se usa, se pierde. Llamado de Dios está habiendo. Poder de Dios está disponible. Presencia de Dios por el Señor no queda, porque Él es la fuente de poder. ¿Lo estás usando? Es la pregunta. Lo que no se usa, se pierde. Póngase de pie, porque Dios no quiere que nada se pierda. Él quiere que lo aprovechemos al máximo. El poder de Dios está aquí. El poder de Dios está aquí. El poder de Dios está en ti. El poder de Dios está en mí. El poder de Dios quiere llenar esta casa. El poder de Dios quiere llenar tu familia. El poder de Dios quiere llenar tu corazón. El poder de Dios quiere llenar tu alma. El poder de Dios quiere llenarnos y desafiarnos. No es con espada ni con ejército. Es con mi Santo Espíritu, ha dicho el Señor. ¿Qué harás con esa promesa? ¿Qué harás con ese poder que está disponible para la iglesia? ¿Seguirá la iglesia dudando? ¿Seguirá la iglesia desinteresada en tomar el poder de Dios y decir: Señor, lléname a mí? Llena mi vaso de tu presencia. Llena mi copa que rebose. Llena mi mente. Llena mi corazón para ser un fiel testigo, un adorador de primera línea. Aleluya. Y yo quiero orar por ustedes, hermanos. El grupo de alabanza, pasen para adorar al Señor. Yo quiero